La partida de hoy es San Segundo Topalov, disputada en Madrid en el año 1996. Hemos hablado otras veces de Topalov y lo hemos definido como un jugador agresivo y de ataque. Sin embargo, esta partida tiene un carácter más estratégico que táctico. No vamos a ver combinaciones espectaculares, ni bellos sacrificios, pero sí un instructivo plan para jugar contra las cadenas de peones enemigas. Pablo San Segundo conducía las piezas blancas y empezó con D4, a lo que Topalov respondió caballo F6, caballo F3, G6, C4, alfil G7. Topalov se decanta por la defensa india de rey, una defensa que ofrece muchas posibilidades a las negras de conseguir la iniciativa con un fuerte contraataque en el flanco de rey. Caballo C3, enroque E4. Ya podemos ver que las blancas han formado un fuerte centro de peones. Mientras tanto, las negras han aprovechado para construir el enroque característico de esta defensa, con el alfil negro en G7. Este alfil puede ser un arma temible si las blancas no juegan con precisión. D6. Una vez que las negras han enrocado, se preparan para cuestionar el dominio blanco del centro. Con la jugada D6 se apoya el avance E5 o C5, a gusto del consumidor, aunque lo más popular es E5. Alfil E2. Esta es la posición estándar de la defensa india de rey. A partir de aquí hay infinidad de variantes para ambos bandos. No vamos a verlas todas, ni mucho menos. Analizaremos algunas de las más importantes, dejando, como siempre, para el último lugar la que se produjo en la partida. La primera opción que veremos es C5, donde se puede transponer a una defensa Benoni si las blancas juegan D5, caballo B, D7 y enroque. Otra opción para las negras es caballo B, D7, sin decantarse todavía por E5 o C5, a lo que las blancas responden con enroque y esperan a que las negras enseñen sus cartas. Por último, veamos lo que jugó Topalov durante la partida después de alfil E2. E5. Como ya hemos comentado, esta es la opción más popular para las negras en esta posición. Alfil E3. La primera decisión importante de las blancas que optan por el sistema Gligoric. Esta es la mejor posición para el alfil blanco de casillas negras y permite que el caballo de F3 vaya a D2 sin bloquear a dicho alfil. El inconveniente es que aquí el alfil podrá ser atacado por un caballo negro en G4. Otras opciones para responder a E5 son la variante del cambio con D por E5, D por E5, dama por D8, torre por D8, y aquí no es bueno para las blancas jugar caballo por E5, porque este peón, a pesar de las apariencias, está bien defendido, y las negras responden caballo por E4, caballo por E4, alfil por E5, llegando a una posición donde las negras han logrado la igualdad plena. Otra opción es el sistema Petrosian, que a E5 responde con D5. A5, esta jugada busca preservar la casilla C5 para colocar un caballo, evitando la jugada B4 de las blancas. Alfil G5, H6, alfil H4, caballo A6. Este caballo se colocará en C5. Caballo D2. Esta jugada blanca permite el avance del peón a F3 para refugiar el alfil de casillas negras en F2 en caso necesario. Dama E8. Desclavando la dama y llegando a una posición muy complicada
donde cada bando atacará un flanco. Las blancas el flanco de dama y las negras el de rey. Después de ver las variantes principales, volvemos a la partida con alfil e3. c6, una jugada atípica de Topalov. Lo más común aquí es caballo g4, aprovechando para atacar el alfil, como ya hemos comentado anteriormente. Alfil g5, f6, alfil h4, caballo c6, atacando el punto más débil del centro blanco, el peón en d4, d5, caballo e7, caballo d2, jugada precisa de las blancas que ganan un tiempo atacando el caballo y preparan un escape para su alfil de casillas negras. Caballo h6, f3, cediendo su casilla al alfil justo a tiempo, g5, alfil f2. Y en esta posición, que los módulos consideran buena para las blancas, aún está todo por decidir. Como en la variante anterior, las blancas atacan un flanco y las negras el otro, llegando a una posición muy aguda y de doble filo. Volvemos a nuestra partida con c6, d5, caballo a6, caballo d2. Una leve imprecisión de San Segundo que facilita a las negras la preparación de la ruptura en f5. Con el caballo en e2 se alivia la sutil presión que las blancas ejercían sobre el d6. Sin duda es un detalle de apariencia irrelevante, pero con jugadores de este nivel todo cuenta. Caballo e8. El caballo deja paso al peón f para que rompa en f5. Enroque f5. El alfil blanco de casillas negras está a punto de quedarse encerrado. f3, para dar salida al alfil por f2. Otra forma de salvar el alfil era e por f5, g por f5, f4, e4. Y el módulo de análisis dice que las blancas están un poco mejor, aunque en esta posición aún queda mucho por jugar. Continuamos la partida en f3, f4, alfil f2, c5. Con sus dos últimas jugadas, Topalov ha cerrado la posición y fijado la estructura de peones. A partir de ahora veremos una lucha modélica contra las cadenas de peones. Como suele ser habitual en la defensa india de rey, las blancas atacarán el flanco de dama y las negras el flanco de rey. El plan blanco consiste en jugar b4 para atacar la cadena negra por c5. Por su parte, las negras pueden jugar g5 y g4 para atacar la cadena blanca por f3. Todos estos planes, por supuesto, deben estar bien apoyados por sus respectivas piezas. Veamos cómo prosiguió la partida a partir de esta interesante posición. a3, apoyando el avance b4 que ya hemos comentado. b6, Topalov refuerza c5. Ahora vemos que el caballo extrañamente colocado en a6 en la jugada 8 tiene mucho sentido, puesto que ayuda a defender c5. b4. San Segundo sacrifica un peón, con idea de acelerar su ataque y adelantarse a su rival. Veamos qué sucede si las negras aceptan el sacrificio. C por b4. A por b4, caballo por b4, dama b3, caballo a6, caballo b5. Y aunque los módulos dan esta posición como igualada, lo cierto es que las blancas han tomado la iniciativa y se proponen aumentar la presión sobre la columna A, por ejemplo, doblando torres. Pero a Topalov no le gustó esta idea y rehusó el sacrificio, respondiendo a b4 con
H5, comenzando su propio ataque a la cadena blanca. B por C5, caballo por C5. Y el caballo negro evita que el cambio de peones deteriore la estructura negra. La aparentemente antinatural jugada 8 de las negras, llevando su caballo a la banda en A6, ha resultado sumamente útil y efectiva para las negras. Un ejemplo de cómo todas las jugadas de los grandes maestros están encuadradas en una comprensión profunda de los entresijos del ajedrez moderno. A4. San II busca proseguir su ataque contra el flanco de dama, sabedor de que si su ataque en este sector no prospera, quedará condenado a la pasividad. A5. Topalov cierra el flanco de dama, aun a costa de dejar débil el peón de B6 y desprotegida la casilla B5. La clave es que el jugador búlgaro ha evaluado que esas debilidades son más difíciles de explotar que su ataque contra el flanco de rey. Torre A3, alfil F6, caballo B3, torre F7. La torre negra ha ganado enormemente en movilidad y ahora puede acudir rápidamente al flanco que más le convenga. Rey H1. Esta jugada, de apariencia sencilla, en realidad es todo un mensaje. Llevando su rey a H1, las blancas están reconociendo tácitamente que el ataque negro al flanco de rey es más fuerte. San II es consciente de que ese flanco se abrirá tarde o temprano y que su rey no está seguro. Veamos que el ataque blanco en el flanco de dama no conducía a nada después de caballo por C5, B por C5, torre B3, caballo C7, el caballo negro se dirige a B4 para cerrar definitivamente este flanco. Caballo B5, este caballo toca la debilidad negra en D6, pero no es preocupante, al menos de momento. Caballo A6, dama D2, caballo B4. Y el ataque blanco en el flanco de dama se ha extinguido, con lo que las negras tienen vía libre para atacar el flanco contrario. Continuamos la partida en rey H1. Caballo C7. El caballo de Topalov se dirige a B4, como acabamos de explicar en la variante anterior. Las negras quieren evitar cualquier iniciativa blanca en este sector antes de proseguir con su ataque. Caballo por C5, B por C5, torre G1. Las blancas preparan G3 para romper el flanco antes de que lo haga su rival. Es un plan arriesgado, pero defenderse pasivamente no parece viable. Caballo A6, G3, torre G7. Una jugada profiláctica que previene la posible apertura de la columna G. Rey G2. Las blancas parecen cambiar de idea y deciden escapar con su rey al flanco de dama. Este tipo de huidas monárquicas tienen siempre un carácter trágicamente desesperado. Torre A, A7. Rey F1, caballo B4. Topalov termina de bloquear el flanco de dama y ya tiene las manos libres para atacar el flanco de rey. Rey E1. A pesar de todo, el rey blanco aún no está completamente a salvo. Es curioso ver cómo, en su huida, este rey ha tenido que volver a su casilla de origen. Torre A, F7. La otra torre se suma también al ataque en el flanco de rey. Caballo B5. No hay nada mejor para las blancas en esta posición. No se puede evitar la apertura del flanco de rey. F por G3. Con ambas torres ya preparadas, comienza el asalto final. H por G3, H4. Si se cambia el peón G de las blancas,
se debilita la casilla F4. Rey D2. Parece que el rey aún no está lo bastante lejos. No servía intentar G4, porque se dejaría un peón pasado muy peligroso en la columna H. Ni tampoco servía G por H4, porque se abre el flanco llegando a una variante parecida a la de la partida. Por ejemplo, después de alfil por H4, alfil por H4, dama por H4 jaque, rey D2. Continuamos la partida después de rey D2. H por G3. Torre por G3. Alfil H4. De nuevo, como en la variante anterior, Topalov cambia su alfil malo por el de las blancas para debilitar las casillas negras de su rival. Torre G2. Alfil por F2. Torre por F2. Dama G5 jaque. Torre E3. Al no haber alfil de casillas negras, las blancas deben taparse con la torre. Torre F6. Torre H2. Las blancas se defienden ocupando la columna H para crear contrajuego. Su idea es colocar su dama detrás de la torre para presionar por la columna. Torre H7. Topalov se opone cambiando torres. Torre por H7, rey por H7. Alfil F1. No servía la natural dama H1 jaque, una jugada que se nos escapa de las manos, pero que falla después de rey G7, alfil D1 para proteger la torre blanca de un posible caballo C2, dama F4, dama E1, no hay nada mejor porque el resto de piezas no se puede mover. Un ejemplo claro de dominación por parte de las negras. G5, rey C3, torre H6. Y las negras penetran en la posición blanca a través de la columna H. Volvemos a la partida con alfil F1. Dama F4. Es muy instructivo ver cómo las blancas no tienen aquí jugadas útiles. Las piezas negras de Topalov dominan por completo el tablero. Caballo C3, alfil D7. Topalov no tiene prisa. Domina por completo y va apretando poco a poco la soga sobre el cuello de su rival. Alfil G2, rey G7. El plan negro consiste en penetrar con su torre por la columna H. Y como veremos, las blancas no pueden hacer prácticamente nada para oponerse a ese plan. Dama G1. Dama G5. Dejando libre la casilla F4 para que la torre llegue a la columna H. Dama F2. Torre F4. Alfil F1. Torre H4. Alfil E2, dama F4. Como vemos, las negras maniobran tranquilamente en vista de la falta de respuesta blanca. Esta partida es un bello ejemplo de dominación. Dama G1. Dama H6. El asalto final se producirá por la columna H. Alfil D1. A las blancas no les queda nada mejor que continuar con sus inocuas jugadas. Torre H3. Dama E1. Torre H2 jaque. Caballo E2. Torre H1. Dama F2. Alfil E8. La guinda a esta bella partida.
Las negras logran el ideal de toda dominación, una posición de Zumwalt, es decir, una dominación tan absoluta que cualquier jugada blanca solo empeora su posición. Alfil b3, permitiendo que la torre negra entre hasta la cocina. A las blancas les gustaría poder ceder su turno de juego, pero las normas les obligan a mover. Como ya hemos dicho, en una posición de Zumwalt, cualquier jugada del bando inferior empeora su situación. Veamos otras variantes. Veamos primero qué pasa si las blancas intentan mover su rey con rey c1. Caballo d3 jaque y cae la dama. Tampoco sirven otras jugadas de rey. Si rey c3 cae el alfil, torre por d1. Ahora veamos que a cualquier jugada de caballo se pierde la dama. Por ejemplo, caballo c3, torre h2. En el caso de mover la dama a cualquier casilla, resulta que la pieza que cae es la torre. Por ejemplo, dama g2, torre por d1 jaque, rey por d1, dama por e3. La última pieza que se puede mover es el peón. Quizá la variante más difícil, pero también pierde después de f4. Torre h2, dama g1, e por f4, torre f3, dama h4, dama f1, g5. Los dos peones pasados y ligados del flanco de rey son temibles, y además el alfil negro pronto entrará en escena. Dama e1, dama por e1 jaque, rey por e1, alfil h5. Todas las piezas blancas han quedado ensartadas en la diagonal del alfil. Torre b3, caballo c2 jaque, alfil por c2, torre por e2 jaque, rey d1, f3, y las negras ganarán con los peones del flanco de rey. Por todo esto, no es de extrañar que San Segundo optara por mover su alfil aun a costa de permitir la entrada de la torre. Sin duda, esta posición es espectacular y de una belleza exquisita. Continuamos la partida con alfil b3. Torre b1. La torre penetra en la posición blanca. f4. No hay nada mejor porque si, por ejemplo, alfil d1, alfil d7 y otra vez las blancas están en Zumwalt. Volvemos a la partida con f4. Dama h1. Y San Segundo se rindió porque no puede evitar la jugada torre b2 de las negras. Por ejemplo, si torre c3 sigue torre b2 jaque, rey e3, e por f4 jaque, dama por f4, dama e1, clavando el caballo y tocando la torre, dama f3, torre por e2 jaque, dama por e2, dama por c3 jaque, ganando una pieza, y además el alfil de b3 ha quedado indefenso y también cae. Una partida brillante del jugador búlgaro que demuestra que su talento estratégico está a la altura de su famosa brillantez táctica. En esta partida no hemos visto grandes golpes tácticos ni espectaculares sacrificios,
pero sí un bello ejemplo de dominación en su más excelsa representación, el Zumwalt, una de las formas más satisfactorias y bonitas de ganar una partida de ajedrez. Un saludo y hasta la próxima partida.